Muy buenas, una entrega más aquí en nuestro canal de YouTube. Saludos de este que les habla, saludos de parte de PJ, bienvenido, bienvenida si usted está aquí al otro lado viendo este programa, este apartado en el canal de YouTube de COPE Écija. Hoy una nueva entrega de nuestro programa Psico Alejandro en COPE con nuestro buen amigo Alejandro Domínguez Catalá, que es psicólogo del Centro de Psicología Cráneo, que está aquí en Écija, en la avenida Blas Infante, y que lo tenemos ya aquí preparadito pues al otro lado para comenzar el programa de hoy. Le vamos a dar la bienvenida desde ya. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andamos? Pues bueno, bien, aquí una semanita más contigo para tocar temas, bueno, pues que realmente nos está llegando el feedback, que está gustando mucho todos los programas y bueno, y hoy vamos a tocar, bueno, pues un tema que muchas veces no está diagnosticado, pero que lo hacemos mucho, a lo mejor por rutina, que es el famoso TOC, que es cuando la mente se queda Exacto. atrapada en pensamientos y rituales. Y creo que para arrancar, que es realmente el trastorno obsesivo compulsivo, llamado como TOC. Exacto, ¿no? Pues es llamado popularmente como TOC, ¿no? Y en sí es un trastorno de ansiedad, ¿vale? Que se caracteriza porque presenta dos tipos de síntomas principales. Uno que son las obsesiones, que las obsesiones pues son pensamientos, imágenes o impulsos que son repetitivos, que son muy intrusivos, ¿no? Y que no se desean, que nos van causando un nivel de ansiedad más elevado. Y luego se caracteriza por las compulsiones, que las compulsiones pues serían aquellas conductas o rituales que la persona lo que hace es intentar hacerlo para reducir esa ansiedad, ¿no? O evitar que ocurra algo temido. Este trastorno lo que implica es un malestar muy significativo, se pierde mucho tiempo, la sensación de falta de control, ¿no? Son estos síntomas que se dan en este tipo de trastornos. Y bueno, ¿y qué tipo de obsesiones suelen aparecer? ¿Tienen todo el mismo denominador o hay distintos? Mira, pues suelen ser muy variadas, ¿no? Algunas de las más frecuentes, pues una de las muy populares es el miedo a la contaminación o el miedo a los gérmenes, que ya te puedes imaginar que, por ejemplo, esta con el COVID cuando la tuvimos se disparó muchísimo, ¿no? En Sí, sí. aquellas personas que sufrían este tipo de cuestiones, ¿no? También dudas constantes, que esta es una de las más populares también y que muchas veces la confundimos, ¿no? Muchas personas con tendré un TOC, no, bueno, que forma parte también de las manías, por ejemplo, la duda constante de he cerrado la puerta, he apagado el gas, ¿no? Sí, sí. Eso puede también formar parte, ¿no? Y luego pensamientos más agresivos o dañinos, miedo, incluso hacer algo incorrecto, inmoral, o también alguna necesidad de que haya una extrema simetría o exactitud entre ciertas cosas, ¿no? Muchas personas con TOC lo que tienen son pensamientos que les generan mucha vergüenza porque van en contra de sus valores y eso lo que hace es que aumenta todavía más ese sufrimiento. Bueno, y hablando de las compulsiones, ¿qué son exactamente? Y, por ejemplo, es como, no sé, hay personas que a lo mejor tienen que tocar 3 veces un pomo para salir de la casa o el cerrar. ¿Qué tipo de compulsiones hay? Porque, claro, eso te va dominando si tú no lo haces o crees que no lo has hecho, ¿no? Correcto, ¿no? Las compulsiones serían los intentos para aliviar esa ansiedad que provoca la obsesión. Pueden ser algunas visibles, como esa de tocar el pomo, como has dicho, lavarse muchas veces las manos, comprobar las puertas o un electrodoméstico, ordenar los objetos, ¿no? Pero también pueden ser mentales, ¿no? Que puede ser repetir una frase internamente, contar números, por ejemplo, Ajá. o revisar una conversación mentalmente. El problema de este tipo de cuestiones es que alivian al momento lo que sería ese momento de ansiedad, pero lo que está haciendo es reforzar ese circuito del toque. El toque es como un círculo vicioso, ¿no? Que se va retroalimentando y a medida que hacemos estos rituales con más fuerza, pues más fuerte se vuelve la obsesión incluso. Y bueno, y Alejandro, tú como psicólogo, o sea, ¿qué línea separa lo que muchas veces tenemos uno, yo tengo esta manía? ¿Qué diferencia hay entre manía y TOC, que ya pasa lo que es ya el trastorno? Pues mira, lo primero por acumulación, ¿no? Es decir, cuando ya esto se da con una frecuencia mucho más elevada y cuando también ya no son solamente pequeñas manías o preferencias, sino que el nivel de ansiedad se dispara, el tiempo que ocupa en el día a día de la persona también es mucho más elevado, el grado de interferencia con la vida diaria, es decir, cuando ya no te permite llevar una vida con normalidad porque estás muy enganchado a ese tipo de sensaciones y cuando hay una pérdida de control, vamos a decir, cuando ya vemos que no soy capaz de controlar este tipo de manías, pues entonces ya tenemos que pasar a un nivel superior, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el TOC la persona no disfruta del ritual ni lo hace por un gusto,
sino que lo hace porque lo que siente es que hacerlo calma un poco esa angustia interna, ¿no?, que tiene. Bueno, y Alejandro, y esta pregunta ya es de cosecha propia. ¿Suele ser acumulativo? O sea, empezamos con un ritual, vamos a poner ritual llamado mal ritual, pero Sí. es como la manía esa, o el TOC, ese TOC que tenemos, esa ansiedad. Lo hacemos una vez, al día siguiente toca hacer eso más que ahora me ha aparecido otro. O sea, eso se va acumulando si tú no paras en seco ese tema, ¿no? Sí, puede acumularse, ¿no? Que tengan una racha estas personas por las que les dé por una manía en concreta, por una compulsión en concreto y que conforme pasa el tiempo eso vaya evolucionando, ¿no? Vaya aumentando el nivel de intensidad o de frecuencia o se junte con otra nueva, sí, se puede dar que se combinen con otra. Por ejemplo, si tú te vas a acostar y dices tú, bueno, pues yo al principio es tocar 3 veces lo que sea, ¿no? O mirar hacia la ventana, o ver una luz, o encender una luz, o dejar una luz encendida. Al día siguiente encender la luz y tomarme una infusión antes de acostarme. Entonces, al final, como no te tomes esa infusión, es que ya ha roto como todo el proceso tuyo de calma mental, ¿no? Correcto, se va acumulando todo eso y va haciendo que la persona se ponga más nerviosa, pero a medida que lo va haciendo, el nivel de ansiedad aumenta, como te decía, es decir, que aunque se calme en el momento, pero al día siguiente otra vez se va a encontrar más nerviosa y por eso tiene que volver a hacerlo. ¿Y se sabe por qué aparece el TOC? ¿Se sabe, se tiene alguna base? Mira, hay una base que se le llama multifactorial, ¿no? Que depende de varios factores. ¿Aquí qué va a influir? Pues van a influir factores biológicos, ¿vale? Eso por un lado, tendencias incluso temperamentales, pues personas que tienen una alta responsabilidad, una gran necesidad de control, pueden tener más probabilidad de que aparezcan esto, experiencias vitales también, que cada uno haya vivido, y personas que combinen también con niveles de ansiedad más elevados. No hay una causa única, sino que sería una combinación, ¿no?, de vulnerabilidad más biológica y de un aprendizaje psicológico que la persona haya tenido. ¿Tiene algún tratamiento? ¿Se puede tratar de alguna forma? Y este tipo de trastorno tiene tratamiento, que es lo importante, ¿no? Y el TOC tiene un tratamiento que es muy eficaz, que es la terapia cognitivo-conductual. También hay una técnica que se llama la exposición con prevención de respuesta, que consiste al final en aprender a tolerar un poco esa ansiedad sin realizar algunas de esas compulsiones, ¿no? En algunos casos, por supuesto, también es necesario el tratamiento farmacológico, ¿no?, supervisado por un psiquiatra, pero bueno, en la mayoría de los casos, con la terapia se puede solucionar o menguar mucho este tipo de síntomas, ¿no? ¿Es limitante? O sea, ¿llega un punto en que el TOC domina a la persona? Sí, sí, hay personas que el TOC que poseen es muy limitante porque les influye mucho en su día a día, invade su espacio vital, sus tareas, su vida al completo y sí les suele limitar bastante. No en todos los casos, pero puede darse. Y bueno, dentro de lo que es el tratamiento, que como tú has dicho, por ejemplo, eso entra también, otra de las dudas que puedo tener, por ejemplo, si hay personas que tienen miedo a subirse, no sea claustrofobia, sino, por ejemplo, una manía de no subirse a un ascensor o siempre ir a coger una escalera, ¿qué es? ¿Meterlo en el ascensor? ¿Qué es? ¿Como terapias de choque que se hacen o cómo? No, no, es algo muy progresivo, ¿no? Eso sería otro tema diferente, ¿no? Porque es más bien un miedo a enfrentarme a algo, ¿no? Ujú. Pero no, al revés, totalmente lo contrario. Es lo Como tú le contrario, claro, metas no se densidad puede. a la persona, la vas a chocar, ¿no? Va a hacer que se encuentre mucho peor y el nivel de ansiedad va a ser peor. Va a ser peor el remedio que la enfermedad, como se dice popularmente, ¿no? Mira, en varios los programas que llevamos contigo charlando, claro, es que la psicología supongo que es como digo yo, es el manejo de la mente, ¿no? Es la curación de la mente, ¿no? Porque en psicología todo es del cerebro, todo es de la mente, de los pensamientos, hay que ver el poder que tiene en una persona y lo limitante que puede ser en todos estos programas que estamos teniendo contigo el cerebro y los pensamientos, ¿no? Claro, al final, Lo es todo, date ¿no? cuenta que es el órgano más potente que tenemos. Lo es todo, ¿no? Lo es todo, al final el cerebro lo controla todo, controla nuestras conductas, la conducta y nuestras emociones están conectadas, ¿no? Y ese cerebro, esa mente y ese cuerpo, al final es un todo, va todo junto, ¿no? Entonces, lo complejo que tiene este sistema. Bueno, pues hemos hablado con Alejandro Domínguez Catalá, que es psicólogo, como digo, de Centro de Psicología Cráneo, de aquí de Écija, que está en la avenida Blas Infante, y hoy hemos tocado TOC, cuando la mente se queda atrapada en pensamientos y rituales. Pues breve resumen, puntos más importantes, Alejandro. Bueno, pues sería que el TOC no es una manía, ¿no? Que es un trastorno que genera un sufrimiento pues muy real a la persona, que como hemos dicho, que luchar contra esos pensamientos lo que suele hacer es hacerlo más fuerte todavía y que el alivio momentáneo
esas compulsiones lo que hace es mantener el problema, ¿no? Y que, bueno, aquella persona que sufra este tipo de cuestiones, que pida ayuda profesional, porque va a marcar una gran diferencia a la hora de poder manejar todo este tipo de sufrimiento. Muy bien, Alejandro, como siempre un placer, cuídate. A vosotros. Hasta la semana que viene, un saludo. Bueno, pues nosotros que hasta aquí llegó el programa de hoy, ya sabes, suscríbete al canal, déjanos un like, activa la campanita para que te avise del nuevo contenido y por supuesto, este audio lo estás escuchando ahora mismo en el 100.1 de la FM todos los lunes a partir de las 12:30 en COPE Écija, 100.1 COPE Écija. Saludos y la semana que viene otra cita aquí con Psico Alejandro en COPE, con Alejandro Domínguez Catalá del Centro Psicología Cráneo. Hasta el próximo programa.